¿Qué ocurriría si en el futuro, en el mundo real, un arqueólogo que parece surgido de una película de Indiana Jones descubriera las ruinas de ciudades del Señor de los Anillos como Hobbiton, Minas Tirith, Rivendell, y no una sino dos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de este libro, La tumba de Agamenón, que cuenta una historia que se puede asemejar un poco a lo que acabo de describir, ya digo, en el mundo real. Este libro trata, entre otros temas, de cómo se descubrieron en la ciudad de Micenas, de la antigua Grecia, tesoros fabulosos y qué consecuencias tuvo esto para, consecuencias incluso políticas, culturales en general, en el mundo real. Esto es un libro de no ficción. Para poner un poco en situación de la historia de Agamenón, la leyenda tiene gran importancia porque Agamenón es un personaje supuestamente parcialmente mitológico. No se sabe si, como en el caso de otros muchos personajes mitológicos, pues tendría su base en un personaje real. Es posible que así fuera. En la Ilíada, Agamenón es el capitán de las fuerzas de los griegos, de los aqueos, como se les llama en la Ilíada, y es uno de los personajes principales de la Ilíada. De hecho, su disputa con Aquiles es la que provoca prácticamente toda la historia que se cuenta en la Ilíada. Y este personaje, Agamenón, eh, tiene unas historias, unas leyendas que van más allá de lo que se cuenta en la Ilíada. También aparece en la Odisea. Se puede leer cómo cuando después de la guerra de Troya Agamenón vuelve a su patria, a Micenas, su mujer, que le ha sido infiel con otro personaje, Egisto, pues entre los dos, poco después de que vuelva a Micenas, cuando acaba la guerra de Troya, Egisto y su mujer, Clitemnestra, acaban con él, lo asesinan, y esto tiene unas consecuencias. Bueno, y luego hay una serie de tragedias griegas que se escribieron teniendo esta historia en mente, como esta que tengo aquí. Esto es una trilogía de tragedias del autor griego clásico Esquilo, la que cuenta, la primera tragedia cuenta la muerte de Agamenón a manos de Clitemnestra y de Egisto, y la segunda cuenta cómo el hijo de Clitemnestra la mata en venganza por la muerte de su padre, como Orestes, mata a su madre, Clitemnestra. Y posteriormente, en la última tragedia de esta trilogía, se cuenta como Orestes, que es castigado por el hecho de haber matado a su madre, pues como en última instancia se considera que ha sido una venganza justa porque está motivada por el asesinato anterior de su padre, pues como Orestes, digamos, es perdonado por los dioses, y digamos que esta tragedia no tiene un final trágico, curiosamente, sino que tiene un final feliz. Y bueno, evidentemente las historias que se cuentan son bastante trágicas y sangrientas, pero finalmente Orestes es perdonado por el asesinato que comete, porque según la óptica griega esto es un asesinato justo porque es una venganza justa contra los crímenes anteriores de la persona a la que asesinó. Entonces esto es más o menos la historia de Agamenón, que se empieza con la guerra de Troya. De hecho, el asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra también es una venganza por el hecho, por otro acto anterior de Agamenón, que Agamenón mata a su propia hija porque para aplacar a los dioses, para conseguir un viento favorable, de forma que los barcos de la flota griega puedan llegar a Troya y atacarla. Entonces todo esto es una historia, como yo sé, bastante trágica, que empieza con el, el comienzo de las causas de la guerra de Troya, que son el rapto de Helena de Troya, bueno, de Helena, que era la mujer del rey Menelao,
y el hermano del rey Menelao, que es precisamente Agamenón, es el que capitanea la venganza de los griegos contra este rapto de Helena. Como se ve, una historia bastante trágica de principio a fin, y aunque tenga este final feliz, entre comillas, que he comentado. Y bueno, todo esto lo comento para dar una idea del trasfondo que tiene toda esta historia y que ha estado en los comienzos de la literatura occidental, como ya comenté en el vídeo que hablé de la Ilíada y la Odisea. Y bueno, esto es una historia que se puede considerar paralela o secundaria a la historia de Troya. Bueno, pues todas estas leyendas son la base de unos descubrimientos arqueológicos que se hicieron ya en época moderna, en el siglo XIX. El personaje que hizo la mayor parte de estos descubrimientos, o que por lo menos impulsó la mayor parte de ellos, es un personaje también parece sacado de una novela, ya digo, parece surgido de una película de Indiana Jones. Era lo que se denomina un hombre hecho a sí mismo, un hombre que se hizo rico, un comerciante, un alemán, que consiguió ganar tanto dinero que a partir de la segunda parte de su vida pues se dedicó a perseguir los descubrimientos, los que siempre, o él decía que siempre había estado interesado, siempre había estado fascinado con las historias de la Ilíada y la Odisea, etcétera, y en general con la cultura griega, y cuando se hizo rico, pues se pudo retirar, pues se dedicó a viajar por el mundo. Era también una persona que se le daba muy bien las lenguas, aprendió muchísimos idiomas a lo largo de su vida, también coincidiendo con sus empresas y sus actividades comerciales. Aprovechó para estudiar todo tipo de idiomas modernos y antiguos, y se dedicó a estudiar autores antiguos y empezó a perseguir y a financiar con su propio dinero la excavación de ruinas de donde él pensaba que pudiera haber pudieran estar las ruinas de ciudades que se mencionan en estas leyendas antiguas. Y tuvo dos éxitos increíbles. Con uno solo de ellos ya hubiera pasado a la historia, pero no consiguió solo uno, sino dos, que es excavar la ciudad de Troya, lo que se supone que es la ciudad de Troya. No está 100% confirmado que sea la ciudad de Troya a la que se refieren las obras de Homero, pero es bastante probable. Y no le bastó solo con eso, sino que también excavando la ciudad de Micenas, que bueno, esta no la descubrió, la ciudad de Micenas históricamente se ha sabido siempre donde estaba, pero lo cierto es que cuando financió allí unas excavaciones, a finales del siglo XIX, después de descubrir Troya, se fue a Micenas y encontró unos tesoros increíbles en unas tumbas que él asoció a las tumbas de Agamenón. Total, que realmente se sabe que las tumbas que él descubrió, y bueno, tumbas que también estaban allí, que ya se conocían antes de que él las investigara, pues que bueno, que además algunas de esas tumbas son impresionantes, son monumentos que rivalizan con algunas tumbas egipcias. Son tumbas enormes, que se llaman, algunas de ellas son lo que se llaman tumbas de colmena, porque tienen vistas desde dentro. Bueno, están enterradas en un montículo, pero vistas desde dentro, tienen forma como de colmena, ¿no? Y la más grande se conoce como el tesoro de Atreo, porque originalmente se pensaba que eso era como un lugar donde se habían escondido las riquezas de los reyes. Bueno, Atreo es supuestamente el padre de Agamenón. Pero bueno, en la práctica todos estos descubrimientos son un poco anteriores a lo que se supone que fue la guerra de Troya. O sea que realmente lo que descubrió este arqueólogo aficionado, que no he dicho cómo se llama, su nombre es Heinrich Schliemann, ya digo, era alemán. Y bueno, este arqueólogo, con estos descubrimientos, bueno, realmente es algo peculiar, porque hizo grandes descubrimientos, pero también los hizo en una época en la que la arqueología no estaba, aparte de que no estaba lo suficientemente avanzada como para, digamos, tener el respeto por los objetos, los estratos que se van excavando. Digamos que era una época en la que se iba más como a buscar tesoros y todo eso, por eso lo he comparado con Indiana Jones. Y bueno, este arqueólogo tuvo dos éxitos tremendos, porque tanto en Troya como en Micenas encontró grandes tesoros.
Y bueno, digamos que él iba con esa mentalidad antigua, un poco más en plan Indiana Jones, iba un poco más a su intención era encontrar las ciudades, los estratos que correspondían a las ciudades a las que se referían las leyendas de Troya, de Micenas, y por tanto él despreciaba todo lo posterior y todo, o sea, que la verdad es que desde un punto de vista moderno hizo verdaderas barbaridades, hasta el punto de que incluso puede que destruyera parte de las cosas que él quería encontrar, porque él excavaba simplemente con la intención de llegar a lo que él buscaba, y las partes de la excavación que a él no le interesaba, pues a él le daba igual abrir una trinchera y tirar todo lo que hubiera por encima. Él iba buscando una época concreta de los estratos de esa ciudad, de esas ruinas, y bueno, hizo grandes daños que son posiblemente ya irrecuperables. Y bueno, esto desde un punto de vista moderno, cualquier arqueólogo que lea estas historias se llevará las manos a la cabeza del daño que pudo hacer este arqueólogo aficionado. Pero por otra parte es cierto que gracias a él, pues cosas que se consideraban leyendas se terminaron demostrando que posiblemente tuvieran una base real. Por ejemplo, el hecho de que en la Ilíada, uno de los epítetos que se da a la ciudad de Micenas es rica en oro. Y resulta que sí, efectivamente en las tumbas había unas cantidades de oro impresionantes. Las tumbas que excavó Schliemann y otras que se han descubierto posteriormente tenían unos tesoros impresionantes, y que bueno, que se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y bueno, en el Museo de Micenas también hay cosas, aunque un poco más, hay otros descubrimientos un poco más humildes, pero realmente los descubrimientos que hizo fueron impresionantes en cuanto a cantidad de oro y demás. Y esto quizá pues dio un impulso tremendo de nuevo a estas leyendas que ya quizá habían perdido un poco de importancia a lo largo de la Edad Media, porque esto en la antigüedad tenía una importancia increíble. Pero claro, después de que el cristianismo dominara todo lo que es la cultura en época medieval, pues perdieron algo de importancia, y conforme el cristianismo iba perdiendo importancia a su vez en la Edad Moderna, pues se volvió a dar importancia a estas historias que se consideraban paganas en la Edad Media. Y bueno, ya con estos descubrimientos, con la importancia de estos descubrimientos, ya curiosamente, y es de lo que más trata este libro, esto tuvo unas consecuencias para la cultura y demás. Por ejemplo, en la época en la que Schliemann estaba excavando y estaba investigando estas leyendas, se estaba empezando a poner de moda el nacionalismo europeo, incluso elementos, historias, enfoques que posteriormente, ya en décadas posteriores, darían origen al fascismo e incluso al nazismo. Entonces es curioso bueno, en este libro, ya digo, yo creo que es uno de los temas principales que se trata, es como el descubrimiento de estas ciudades antiguas, de estos tesoros, se instrumentalizaron para fomentar ideas nacionalistas, ideas como por ejemplo el hecho de que se consideraba que la ciudad de Micenas, en fin, las ciudades de esta época, que son muy anteriores a la época clásica, en algunos casos son 1000 años anteriores e incluso más. Entonces, es lo que se llama época micénica, porque viene del nombre de la ciudad de Micenas. Y esto es una época en la cual faltaban todavía 1000 años para lo que podía ser cosas como el Partenón, o para Sócrates, las cosas que nosotros asociamos típicamente a la cultura griega hoy día. Entonces, esto es una cultura que es griega, porque se sabe, porque uno de los grandes descubrimientos que se hicieron fue que se descubrieron tablillas en unos jeroglíficos que fueron muy difíciles de descifrar, pero que cuando se descifraron finalmente, en contra de lo que se suponía al principio, estaban escritos en dialectos griegos muy arcaicos. Entonces, se pensaba que los griegos a lo mejor habían llegado en época posterior, o sea, los hablantes de griego habían llegado en época posterior a lo que eran Micenas y ciudades de la antigüedad de Micenas. Pero no, se sabe bueno, que los invasores, los que realmente ocupaban estas ciudades, pues su lengua era la lengua griega, pero como digo, en época moderna, pues se empezó a considerar que
estos pueblos bueno, que ocuparon o que crearon estas ciudades venían del norte y bueno, ya esto se empezó a asociar con lo que desde el punto de vista lingüístico pues se denominaban los pueblos arios y demás, que esto en realidad es algo que tiene poco que ver con las connotaciones que, digamos, fascistas o nazis que luego han tenido, porque esto venía en su origen lo de ario, es el nombre que se dan a sí mismos los pueblos de Irán, incluso del norte de la India, y son pueblos que hablan lenguas que están relacionadas con las lenguas europeas. Y luego esto los nazis, o incluso antes del nazismo, pues se intentó instrumentalizar y se intentó pues dar como una idea de que eran una serie de invasiones que eran de pueblos nórdicos e incluso relacionados. Se intentaba dar un aspecto un aspecto físico como de escandinavos y demás, que en realidad son solo uno de los pueblos indoeuropeos, no todos los pueblos indoeuropeos se pueden asociar a lo que hoy día asociamos a los escandinavos. El caso es que hoy día, pues esto se considera que, bueno, que las lenguas indoeuropeas pues no se pueden asociar a una raza porque a fin de cuentas los idiomas son muy fácilmente transmisibles y de hecho se sabe que en el momento en que hay un dominio por parte de una élite cultural, pues las culturas que estaban sojuzgadas por esa élite pues enseguida aprenden esos idiomas porque les interesa económicamente, culturalmente, por temas de estatus. Por tanto, las lenguas se transmiten muy rápido de unos pueblos a otros y ya hoy día se considera que eso de asociar una lengua a una cultura o quizá una cultura sí, pero a una raza, es algo totalmente científico como se puede observar hoy día por el hecho de que por la extensión colonial de las lenguas europeas a países africanos, americanos, etc. O sea que estos descubrimientos arqueológicos, que además fueron hechos con bastante poco rigor, se intentaron instrumentalizar para demostrar una supuesta superioridad de una raza sobre otra y esto terminó desembocando en que estas excavaciones, estos descubrimientos arqueológicos se utilizaran en favor de teorías racistas y, en fin, a favor del fascismo, del nazismo, etcétera, etcétera. Y realmente este es el tema central, esto es lo que se centra este libro, más que en lo que es realmente el origen de estas leyendas. Realmente no se sabe si existió Agamenón, no se sabe si los descubrimientos arqueológicos, las ruinas de Micenas, en realidad se corresponden con algo de lo que se cuenta en la Ilíada, la Odisea. Posiblemente sí, pero curiosamente la mayor parte de los descubrimientos más impresionantes que se han hecho son anteriores a la época de la guerra de Troya. La guerra de Troya, según lo sitúan los autores griegos, fue en torno al siglo XIII, XII antes de Cristo. Y realmente las ruinas y los descubrimientos de tesoros más impresionantes que se hicieron en Micenas son varios siglos anteriores a esta época. Entonces, quizá las tumbas, los tesoros que se descubrieron pudieron ser de antepasados de Agamenón, pero no realmente de Agamenón y de la familia cercana de Agamenón. Esto es la conclusión a la que llega este libro. Realmente este libro trata más de la influencia del pasado y de cómo se puede instrumentalizar el pasado para, digamos, para interpretar o para fomentar ciertas opciones y impulsar elementos políticos, culturales, etcétera. De hecho, los nazis utilizaron muchas de las teorías de Schliemann, fueron utilizadas por ellos, por los nazis, y de hecho cosas como la importancia de las básicas y de la cruz gamada, todo esto se puede encontrar ya su origen en libros escritos por este arqueólogo. Este libro entonces se puede interpretar como una llamada de atención o como una explicación de cómo se puede tergiversar el pasado para usarlo para interpretar el presente e intentar
modificarlo. O sea, un poco en la línea de la novela de George Orwell, 1984. En ese sentido es muy interesante. Y bueno, este libro está también, también escrito, también investigado y bueno, realmente tiene unas ilustraciones también bastante útiles. Vienen, está lleno de ilustraciones. Esto, por ejemplo, es la puerta de los leones de Micenas. Eh, el círculo de Tumbajá, donde se descubrieron los tesoros más impresionantes en Micenas. Y el final de este libro dedica un pequeño capítulo a cosas que sería interesante ver si uno va a Atenas o si uno va a visitar Micenas en relación con las cosas que se han hablado en este libro. Entonces, es un libro bastante completo a pesar de lo pequeño que es. Bueno, tiene cerca de 200 páginas, pero el formato es un librito y además tiene muchas imágenes. Pero realmente son temas muy interesantes, tanto si uno le interesa la cultura antigua, como si le interesa el uso de la cultura antigua como instrumentalización en época moderna, en el sentido de que, ya digo, siempre se está intentando utilizar la historia para justificar ciertas visiones políticas. Y esto más actual me parece que no puede ser. Muchas gracias y hasta la próxima.